Bien. La práctica 4 versa sobre las superficies de plateo. Como objetivo fundamental de esta sesión es que el estudiante modele las superficies de plateo a través de un programa de modelado matemático. Se deberá incluir el algoritmo de solución para el modelo y la codificación ejecutada en los diferentes casos. Aquí yo les daré un conjunto de ejemplos de cuáles son las construcciones que van ustedes a realizar basados en un software. Yo les recomiendo amplísimamente el uso del GeoGebra como una herramienta bastante útil en este caso y que finalmente pues puedan ustedes realizar las diferentes representaciones paramétricas de las ecuaciones que dan como resultado las formas que para el punto propuesto o para la práctica propuesta, pues representan justamente las superficies de plateo. En el contexto de la misma práctica y en el contexto, por supuesto, de la clase, pues tiene que ver en este capítulo, el capítulo número 3 del libro, si mal no recuerdo, y versa sobre la tensión superficial, cuáles son las características propias de una tensión superficial, cómo se generan las formas debido a esta tensión superficial, que no es otra cosa más que la cohesión entre las diferentes partículas y que finalmente tienen que ver con el mínimo de las superficies. Superficies mínimas, mínimo gasto energético para generar estas formas. En ese sentido, entonces, dan resultado al estudio que Plateo, entre otros, por supuesto, hicieron acerca de las mismas. Límites de equilibrio y salpicadura, cotas que caen, filamentos viscosos, son temas propios de la clase que en principio van en el propio contexto de la misma situación técnica que es el mínimo de las superficies, el mínimo de la forma en superficies de revolución. Y para ello entonces, pues aquí en la práctica, nosotros nos vamos a concentrar más bien en el aspecto de la implementación de esas representaciones en un software de matemática. La fuente bibliográfica, como ustedes bien conocen, es el libro sobre el crecimiento de la forma de Darcy Thompson. Haciendo una muy breve descripción acerca de la tensión superficial, pues esto se debe justamente, como mencionaba, a una fuerza molecular, y esta fuerza molecular tiene que ver con una propia interacción, las interacciones moleculares que se manifiestan justamente en un ámbito o un límite en términos de su cercanía, en términos de las distancias que las separan a las moléculas. Aquí, en principio, vamos a tener un aspecto generalizado, porque el enfoque es propiamente el que podamos representar matemáticamente las formas que dan lugar propiamente asistidas de esa tensión superficial, y no tanto en la cuantificación de la fuerza como tal, de esa tensión, sino más bien enfocados en la observación de las formas que dan lugar a partiendo de la tensión superficial. Como ejemplos, aquí en principio tiene que ver con la propiedad de la interacción de las partículas, pero propiamente la fuerza como tal. Y estas son fuerzas que aquí en el ejemplo que se sustenta en la presentación, como el ejemplo del agua a 20 grados centígrados, ya que la temperatura es un factor fundamental. A mayor temperatura, mayor movimiento molecular, y en ese sentido entonces pues tendríamos una menor cohesión entre las partículas. Pero finalmente aquí un ejemplo entre diferentes sustancias, como por ejemplo el agua a 20 grados centígrados, estamos hablando de 72.8 dinas por centímetro. Esto comparativamente contra otras sustancias como el alcohol etílico
a 22.3 dinas por centímetro. Y por último, aquí en el caso del mercurio, 485. Observen ustedes cómo para diferentes sustancias hay una diferente capacidad de tensión, una tensión superficial mayor en el caso del mercurio. Y para ello entonces se ilustra simplemente para tener una distinción entre diferentes sustancias y por lo tanto diferentes fuerzas de cohesión. Las formas como tales entonces tienen que ver también en principio en el aspecto de cuáles son las interacciones con otras fuerzas, y para ello entonces pues vamos a tener que recurrir también por supuesto a la acción de la gravedad, que en principio obliga a tener y a mantener cierta condición de forma producto de que se están planteando ciertas aceleraciones, la gravedad propiamente, y que en función de la masa y el peso específico de la sustancia, pues obligue también a tener una condición geométrica de esa situación en términos de la forma. Ahí hay una serie de ejemplos que en el caso específico, pues simplemente hacer señalamiento que hay interacción con fuerzas moleculares, por ejemplo, en un borde celular, cómo se ejerce una determinada tensión, pero finalmente aquí pues es una reacción realmente en términos de la propia naturaleza de la sustancia que se trate, y no como una tensión por cual, es decir, no se debe a que las moléculas estén interactuando en términos de una resistencia a ser separadas, o estas que tengan que ver justamente con la forma que va a dar lugar, sino que las sustancias propiamente, en el caso, bueno, más que sustancias me refiero a una célula, por ejemplo, en el borde celular, cómo se plantea la tensión como tal. Entonces, en ese sentido, aquí es importante distinguir entre aquellas situaciones biológicas que dan lugar a manifestar fuerzas en términos de las interacciones entre las células, o por otro lado, en términos de sustancias. Hablando en principio de una forma particular, pues tiene que ver también con el término llamado de la mínima superficie, basado en un límite. En principio, y aquí como en el ejemplo que se ilustra, una película de jabón limitada por un anillo, y entonces la forma que adquiere justamente en términos de una pompa de jabón, por ejemplo, cuando obligamos a que se desprenda la película de una determinada zona y se convierta entonces en un objeto que tenga que ver con la interacción en la superficie, y por supuesto también conforme a las condiciones del ambiente, pues vamos a lograr que se manifiesten las llamadas pompas de jabón. Las pompas de jabón finalmente atienden a que el mínimo del tamaño es propiamente lo que hace que se dé la forma. En el caso específico, pues es una forma esférica, que es el caso más simple que podamos reconocer. En ese sentido, entonces, aquí sí es importante que nosotros vayamos ya planteando cuáles son las condicionantes de esa forma. En el caso muy particular, ustedes van a poder encontrar en YouTube, en páginas en Internet, por supuesto, formas muy interesantes debidos a esa tensión superficial, y que finalmente lo que se busca es construir una superficie mínima. Aquí en este video voy a plantear aquí, muy bien, permítanme un tantito, ahí está. Va el video que yo les sugiero. De hecho, ahí en la presentación propiamente van a encontrar ustedes. Observemos las formas. So this is a curve around the sort of central point of the hyperbolic paraboloid at constant distance away from it along the surface.
and so it produces a saddle shape on the bubble. This one is based on the helicoid. It's a sort of spiral curve that goes around a central axis while moving along it, and it produces a minimal surface. All these are minimal surfaces, so it's sort of locally minimum area surface. Now it's a locally minimal surface rather than globally minimal surface because these soap film surfaces aren't necessarily unique for the given boundary. So for example, these two rings are just getting these two disks for the surface, but I can also get this wasted cylinder surface called a catenoid from the same frame. Catenoide. So it isn't unique based on the frame. Depends on how you pop the bubbles when it comes out of the bubble solution. Finally, this loop is part of the boundary of the gyroid, or I guess if you cut the gyroid triply minimal surface along a cube, then this is the shape that you get when you dip it in soap film. And of course, it doesn't give you the gyroid back. So the gyroid is sort of locally stable, mínimas, but globally not. So if you have a large enough piece of the boundary, then soap films don't want to do what the gyroid does. Just for comparison, here's the actual gyroid, same chunk of boundary, and the actual gyroid has a lot more things going on, and there's these tunnels and so on, whereas the soap film just clings around the outside. So you can see there's three pieces that meet are in the middle, and then they curve around here. This is one of the prongs, and there's another one down here, and another one on the bottom. And so, yeah, it's a very different surface from the actual gyroid. Thanks for watching. Y así podemos encontrar ahí una riqueza en términos de superficies mínimas en Internet y en YouTube, por supuesto. Este fue el video que acabamos de visualizar. Y finalmente aquí, pues, en el tratamiento de la clase, ustedes van a tener ahí la claridad sobre cómo interpretar los diferentes parámetros. Bien, el problema de Plateo, pues es justamente, trató Plateo de simplificar, generar una clasificación y de esa clasificación entonces plantearse una condición de una síntesis de las propias superficies. Esto entonces, aquí la idea entonces finalmente planteada por Plateo, pues tiene que ver con las diferentes leyes que a partir de esto se derivaron, ¿no? Aquí, en el sentido estricto, pues vamos a visualizar estas clasificaciones y esa clasificación la vamos a representar, y aquí viene la actividad justamente con ustedes, que en el contexto de la clase ustedes visualizan, y el material, por supuesto, del material que les voy a facilitar ahí en el Dropbox, un ejemplo de una práctica como tal, para que ustedes lo que tienen que ahora trabajar es con el software de GeoGebra y entonces generar las construcciones que de una, permítame tantito, está aquí, ya se tardó demasiado esto. Las construcciones basadas en las ecuaciones representativas de una curva y generarla en términos de una revolución. Es decir, son superficies de revolución que responden a una ecuación particular. Estas ecuaciones están dadas en términos paramétricos para que ustedes las puedan implementar en su software de GeoGebra y poder entonces tener en el propio programa esa representación y poder entonces a partir de ellas generar las construcciones. Permítame tantito, se está reiniciando aquí el PowerPoint y a partir de este momento, permítame tantito para poder volver a poner la presentación y entonces ahora sí jalarla de nuevo y ponerles las construcciones de las que nos referimos en el... Aquí está, de nuevo, voy a ponerla.
Espero que ahora sí no se nos trabe ahí el programa. Vamos avanzando y las ilustraciones, ya pasamos por esta parte. Y entonces aquí, observen ustedes, del lado derecho, en la columna lateral derecha, la animación que da lugar justamente cuando nosotros estamos trabajando con la ecuación que define a la relación. Y esto también, en principio, ahí vienen, les voy a dar una serie de parámetros en la práctica guía para que ustedes tomen en consideración los parámetros y puedan ustedes entonces resolver el tema de las diferentes superficies. Aquí el ejemplo de una superficie cilíndrica, simplemente una línea, precisamente por eso la figura del lado izquierdo, en la columna lateral izquierda, la figura, después la ecuación representativa de esta figura, para entonces mostrar el resultado como una superficie de Lunay en 3D. Y así, la animación de la construcción de la gráfica propiamente en términos del GeoGebra, que eso es la idea que ustedes generen en sus documentos y ahí mismo puedan ustedes tener las representaciones de las diferentes curvas. Esto es la actividad como tal, la práctica en sí mismo, y tener entonces en un solo documento, poder integrar tanto el contexto de las diferentes ecuaciones, las diferentes relaciones, y por supuesto el contexto de la exposición de dichas superficies. Como ejemplos de superficies de revolución, ustedes van a encontrar ahí, insisto, una muy buena cantidad de referencias en el material que les voy a facilitar para que ustedes puedan tener una comprensión más cabal o una comprensión cabal acerca de estas condiciones geométricas, ¿no? Y aquí se va mostrando cómo en términos de la separación propiamente de dos anillos, el catenoide, pues tiene un límite al cual, pues finalmente si se traspasa esa condición, pues este desaparece, ¿no? Ahí les dejo la referencia. Creo que ayuda bastante bien a la comprensión. Límites de equilibrio como la condicionante o discontinuidades. Ya en el tema de salpicaduras, pues hay videos también bastante ilustrativos de la forma en que se manifiesta la corona, emerge choque. Son cuestiones ilustrativas o de la forma. Por demás, interesante. Soleajes, salpicadura.
Entonces ahí los recursos que les dejo para que ustedes los visualicen. Y bueno, después de esto se derivan filamentos viscosos y otras condicionantes que no entraremos ya en materia, ¿no? Aquí, como ejemplos biológicos, los cilindros que se encuentran en diferentes especies marinas, algas, hongos, etcétera. Los onduloides, la formación onduloide cuando hay una separación, una fisión de una célula en dos y así sucesivamente. Estas formas justamente son las que encontramos y que son representativas de la separación celular. Catenoides en formaciones muy particulares en organismos marinos. Muy bien.